Barra de Opinión presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Entre Tres. La vida política en nuestro país se está volviendo cada vez más elaborada, más llena de detalles y en ese sentido más interesante. Y qué bueno que así sea porque es lo que nos da trabajo a los politólogos. Cada vez hay más etapas que debemos de cubrir, cada vez hay más procesos que tenemos que entender. Y el día de hoy damos inicio a una serie de entrevistas con personas que han, diría yo, levantado la mano y han dicho yo quiero ser presidente de México, lo cual es en sí mismo ya un fenómeno novedoso, es en sí mismo un fenómeno interesante, rico de analizar. Esto está ocurriendo en distintos partidos políticos, trataremos de cubrir hasta donde esto sea posible a todos aquellos que en esta etapa preelectoral están en esa condición. Y vamos a comenzar el día de hoy con un panista, con el senador Santiago Krill, a quien usted seguramente ubica. Santiago Krill ha sido de una larga historia, fue consejero ciudadano en el Instituto Federal Electoral, después fue diputado panista, después fue secretario de Gobernación, nada menos y nada más, durante el régimen del presidente Fox, y actualmente es senador de la República. Y Santiago Krill es uno de estos aspirantes a la presidencia que ha levantado la mano y ha dicho, yo quiero ser. Y ahora tienen que confrontar el proceso interno de su partido y es ahí donde hay una serie de detalles de los cuales queremos hablar con él. Santiago, bienvenido. Muchas gracias, buenas Federico. Noches, buenas noches, Jesús. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. ¿Cómo ves a tu propio partido? Bueno, mira, yo veo que en esta etapa previa es una etapa muy importante porque en el PAN se va a dar un proceso democrático. Quiere decir que se le va a consultar a los militantes quién debe ser el representante para la contienda grande, para la contienda constitucional. Entonces es un proceso que tenemos que aprovechar para fortalecer la unidad interna, para fortalecer la movilización interna del partido, para poder ponernos de acuerdo en lo que va a ser la plataforma de la contienda grande y sobre todo para buscar que quien resulte ser el candidato finalmente del PAN, pues sea un candidato fuerte con el partido, con los argumentos y la visión de futuro para poder entrar a la contienda. Es precisamente lo que yo quisiera ser y contribuir en ese proceso para acabar con un PAN unido, fortalecido internamente desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista de las ideas de futuro. Ahora, Santiago, tú ya jugaste esto en condiciones que eran más favorables porque venías de ser secretario de Gobernación, lo fuiste incluso durante la etapa pre-pre, digamos, se te acusaba de lo que ahora acusas tú a los que son secretarios. Jugaste un juego sin las simpatías del presidente Fox, hasta donde se sabe, y lo perdiste. ¿Por qué ahora crees que hay una razón para volver a competir y condiciones para poder ganar? Dos cosas, Carlos. La primera, no estoy muy seguro, o más bien no estoy de acuerdo en que yo competía en condiciones, digamos, favorables. Ser secretario de Gobernación no necesariamente es la mejor plataforma para contender en un proceso interno del PAN. Primer punto. Segundo punto, como secretario de Gobernación, yo no tuve el tiempo de acercarme al partido. El secretario de Gobernación es 7/24, es decir, todos los días de la semana, a todas las horas posibles. Entonces es muy difícil estar cerca en las campañas, en los momentos difíciles, inclusive en los momentos difíciles mi condición era de ser secretario de Gobernación. Hay que recordar, por ejemplo, los conflictos que tuve yo que enfrentar en Yucatán, los conflictos que enfrenté en Colima o en Tabasco, en donde se tuvieron que anular inclusive las elecciones, producto de las irregularidades de los procesos locales. Bueno, todo esto pues plantea un reto enorme al secretario de Gobernación que tiene primero que cumplir como secretario y después pues ver
digamos, las cuestiones del partido. Yo creo que haría muy mal un secretario de Gobernación que pusiera en su agenda, en primer lugar, las cuestiones del partido. Entonces, no necesariamente el haber sido secretario de Gobernación es la mejor plataforma de despegue para un proceso interno del PAN. Por otra parte, el presidente Fox, efectivamente, un presidente que estoy seguro votó por mí, era no solamente mi jefe, mi amigo, y además veníamos de una gesta larga, desde su pre-campaña, en fin, teníamos una vieja relación y bastante intensa al punto que fui secretario de Gobernación. Pero el presidente Fox, a diferencia del presidente Calderón, el presidente Fox no era una persona, un político de partido. Él no había sido dirigente, nunca fue presidente del PAN, secretario general, secretario juvenil, no había sido hijo de fundador panista alguno. Entonces no tenía esa relación, esa vinculación, esa carrera partidista adentro del PAN para poderme realmente ayudar en estructura, en movilización, en algo que pudiera haber desbalanceado la cancha. Y al punto que no fue, que los resultados fueron los que fueron. Y en este caso, ¿sí percibes tú que la cancha es una cancha dispareja, que las cartas, digamos, tienen una serie de beneficiarios anticipados? ¿O crees que en el Partido Acción Nacional se puede competir, digamos, con buenas condiciones para que sean los panistas y no el presidente de la República quien decida al candidato? Mira, Jesús, en este momento es difícil anticipar porque propiamente la contienda no ha empezado. Entonces, ¿qué es lo que estoy yo advirtiendo? Que hay 4 aspirantes que son secretarios de Estado y que están... ¿Deberían renunciar ya? Y yo creo que hasta que el partido no defina con claridad las cosas, en cuanto no solamente los tiempos, sino las reglas, y nos pongamos de acuerdo internamente, creo que cada quien debe asumir su responsabilidad y tomar esa decisión. Una vez que esto ya esté más o menos enganchado, yo sí pienso que nosotros tendríamos que ya jugar de una manera totalmente distinta, dejando a un lado nuestras responsabilidades públicas que hoy tenemos. Dicho esto, también es importante hacer ver que no es lo mismo que alguien vaya a hacer campaña los fines de semana o entre semanas en horas de no oficina, cuando se trae toda la estructura, todo el aparato, toda la atención de los medios de comunicación. Eso sin duda puede empezar a desbalancear la contienda. Por eso yo pido solamente 2 cosas, Jesús: cancha pareja y árbitro imparcial, ni más ni menos. No necesito más para entrar en la contienda. Pero cancha pareja significaría concretamente en este momento ¿qué? ¿Qué tendría que dejar de hacer los secretarios de Estado? ¿Qué tendrían, digamos, en qué sentido, en dónde no está pareja en este momento la cancha en el PAN? Yo no digo que no esté ¿No está? pareja, ni tampoco que lo esté. ¿Por qué? Porque no ha empezado el proceso. Es Ahorita decir, no te preocupa. no, yo estoy advirtiendo, como dice el dicho, más vale prever que lamentar. Y lo que estoy haciendo es previendo que la cancha podría estar dispareja si se utiliza tiempo oficial, recursos oficiales, la estructura, por ejemplo, de los delegados para empezar a armar las estructuras internas. En fin, estoy advirtiendo. Yo creo que esto nos debe poner en alerta a todos para que cuando empiece verdaderamente el proceso tengamos una cancha en donde nos sintamos en condiciones de igualdad. Los procesos internos en los partidos políticos han resultado ser un dilema complejo porque con frecuencia el PRI lo ha vivido en varias ocasiones cuando se lanzan distintas personas a contender entre ellas, con frecuencia surgen fracturas, divisiones. Y esto lo que ha demostrado es que el partido que se divide pierde. El día de hoy el periódico La Razón trae a 4 panistas muy distinguidos, entre ellos el expresidente Vicente Fox, el senador Ricardo García Cervantes, Federico Döring y Felipe González, exgobernador de Aguascalientes, hablando ya de división, de fractura, de inequidad, lo cual me llamó la atención porque quiere decir que, digamos, tu posición es más moderada, pero hay personas que sí están viendo ya esta cargada panista en favor de Ernesto Cordero como una ruptura de las reglas del juego. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que sin duda la carta de los 134 panistas que la suscribieron es un mal comienzo, es una señal que advierte que las cosas
a lo mejor van a ir por otro camino. En primer lugar, Federico, porque no es nuestra cultura. O sea, en el PAN no hay línea, no debe haber línea, menos cargada, bufalada o como se le quiera llamar. En el PAN lo que hemos intentado desde siempre es que un panista un voto. Y es más, el panista que se le intenta someter, digamos, a una línea es muy rebelde. Yo lo que estoy viendo, digamos, en el acercamiento que tengo en el día a día del partido, que esto cayó muy mal, sobre todo porque se asemeja a lo que antes hacía el PRI. Es decir, un poco la línea del gobernador, porque ojo, los que suscriben esa carta no la suscriben como Juan Pérez, militante del PAN, la suscriben con su título de gobernador, con su título de diputado. Así está la carta, digo, el quien la hizo pues tuvo un error realmente demasiado visible para dejarlo a un lado. Entonces, eso es algo que puede, digamos, dirigir la contienda por un camino que nos debilite por la división que puede haber. Yo pienso que este proceso, un proceso que tenemos que aprovecharlo, insisto, para fortalecer la unidad del partido, para fortalecernos entre nosotros mismos y que sea la contienda democrática la que distinga al PAN del resto de los partidos, que no van a tener ninguna contienda. ¿Pero qué es eso de contienda democrática? En todos los países, los que tienen cargos públicos expresan sus preferencias. En su momento, hace 6 años, también lo expresaban de formas distintas, porque ciertamente el presidente Fox tenía otra forma de meterse en la vida política. Pero yo recuerdo críticas parecidas a las que se les hace hoy a Cordero de Lujambio en tu contra en ese entonces, porque también tenías un cargo público, también tenías medios, también hacías tu trabajito en los fines de semana y aparecías aquí y allá promoviendo pues, tus legítimas aspiraciones. Y por el otro lado lo que estás diciendo es que esto cae gordo en el PAN, entonces probablemente es hasta una mala estrategia. Lejos de desemparejar la cancha, ayuda a quienes no están teniendo, que lo sigan haciendo. Dos cosas, yo creo que sí. Es decir, la línea en este caso es mi mejor aliada, si la puedo llamar de esa manera, porque está siendo ampliamente rechazada. Tienes razón, mira, hay que recordar el calendario de la contienda interna. A estas fechas, yo ya estaba fuera de la Secretaría de Gobernación. Es decir, yo salí en mayo, o sea que en junio ya estaba totalmente libre haciendo campaña. Son otros calendarios, también hay que decirlo, para tampoco dar una idea de descontextualizar esto solamente para avanzar un argumento. Pero lo que sí digo es que lo que es muy importante no es tanto sus puntos de vista y opiniones en el sentido que digan que aspiran. Yo creo que eso está bien y qué bueno y que tengan opiniones y que entren en un debate político con el resto de los partidos. Cada quien de acuerdo con su responsabilidad y hasta donde estime consecuente con ser secretario y a la vez ser aspirante. Ahí hay una línea que ellos deben de valorar en todas las decisiones y acciones que hagan. Yo no creo que eso sea, digamos, donde está la controversia. Donde está la controversia es que utilizando recursos, la función, la investidura, puedan generar sus estructuras al interior del partido diciendo, oye, mira, si no te vienes conmigo y eres mi delegado en Chihuahua, pues ten cuidado, man. ¿Me explico? Ese tipo de cosas para ser muy específico. Ahora, digamos, de la baraja, digamos, del gabinete presidencial parece bastante obvio que su oferta, con algunos matices, pues será la continuidad. Lo han dicho, digamos, el secretario Lujambio, Lozano, Cordero, que, digamos, lo que están es básicamente con la idea de continuar un proyecto del que forman parte desde su propio seno. ¿Cuál sería la apuesta de Santiago Krill, que pertenece al mismo partido del presidente Calderón, pero que uno podría anticipar, digamos, matices diferentes, acentos distintos, en dónde está la continuidad y en dónde estarían los cambios de un presidente Krill? Sí, cómo no. Mira, yo creo que tiene que verse las dos partes. Hay cosas buenas que han hecho las administraciones del PAN que hay que defender. Y las conozco y además pienso que contrastadas las cosas buenas que ha hecho el PAN con la última década del PRI, salimos con amplia ventaja. ¿Entonces es menos malo? No, menos malo. Yo creo que, por ejemplo, en cobertura de salud, en 10 años, 11, duplicamos toda la cobertura con el Seguro Popular de la que había cuando recibimos en el gobierno del 2000. Lo mismo te puedo hablar de las carreteras, de la vivienda, de la transparencia,
del manejo responsable de la economía. Es decir, hay cosas que sin duda son aciertos y activos que hay que defender y a partir de ellos, es decir, a partir de esta plataforma, hay que abrir una nueva etapa. Una etapa en donde yo veo un México adelante, adelante de sus problemas, adelante en una nueva etapa, adelante en temas de economía, de seguridad y de política. ¿A qué me refiero? En materia de economía yo tengo una visión muy clara de que lo que hay que hacer es cambiar el orden de cómo estamos pensando la economía. Le hemos venido pensando a lo largo de todos estos años muy con el énfasis de combatir la pobreza, que eso está bien, hay que seguirlo haciendo, pero para mí el gran reto que tenemos es generar riqueza, es decir, pensar en México positivo. Muchas veces tendemos los mexicanos, y ahora que ha habido mucha literatura últimamente de todo esto, particularmente la de Jorge Castañeda, pero también la de Carlos Elizondo, que han repasado un poco la historia de las cosas. Generalmente los mexicanos y el gobierno, en consecuencia, ha pensado las cosas ponderando más el combate de nuestros males que la promoción de nuestros bienes. Entonces, lo primero que yo quiero cambiar es pensar en un México positivo y en economía, está clarísimo. No es que se deje de combatir la pobreza, que tiene muchos problemas, desde los programas sociales, que bien los apunta en su libro Carlos Elizondo, en el sentido de pues, ver simplemente cómo funciona Procampo, un programa regresivo en donde entre más tierras tienes, más ganas y por lo tanto, pero además ni siquiera es orientado a la productividad o el subsidio de la gasolina, en fin, que es regresivo igualmente, pero en fin, es decir, más que estar pensando en combatir la pobreza es generar riqueza. ¿Y cómo se genera la riqueza? Para mí es muy claro. No hay otra forma. Inversiones. ¿En dónde? Primero, inversiones en capital físico, inversiones en capital humano. Voy por las de capital físico. Yo no creo que podamos tener el dinero que requiere este país para poder incrementar nuestras inversiones respecto a nuestro Producto Interno Bruto, que según el libro de Carlos es de alrededor de 22.2%, el nivel de inversiones que tenemos año con año. Necesitamos cuando menos subir 5 puntos. Muy bien. Si ese es el reto de las inversiones, porque no veo otra manera de cómo pueda crecer la economía si no es con una inyección de dinero. Muy bien, ¿a dónde vamos a invertir ese dinero? ¿En qué sector? ¿Cuáles de los sectores? Pues, y vemos, revisando cada uno de ellos, están cerrados. Si hablamos de los insumos de la construcción, si hablamos de los alimentos, si hablamos de las telecomunicaciones, ahora si hablamos de los monopolios públicos, energía, salud, tenemos un problema serio, Entonces, para mí lo primero es realmente una política pública que abra. Yo presenté una iniciativa para cambiar la ley que fomenta la competencia económica y que fortalece a la COFECO, que es la autoridad que regula los mercados en materia económica, pero no es suficiente. Se requiere abrir los mercados y esto además nos lleva a otro de los temas, el tema de la desigualdad social. No, tenemos aquí que hacer una pausa, regresamos muy pronto para hablar de estas propuestas y otras cosas que nos quiere plantear Santiago Krill. Bueno, seguimos hablando con el senador Santiago Krill. Este es nuestro primer programa en donde tenemos la oportunidad de hablar con aspirantes a la presidencia de la República y en el bloque anterior estábamos hablando un poco de los acentos distintos que podría ser una presidencia de Santiago Krill. Pero yo tengo la impresión de que un candidato no solamente tiene que plantearse ante los panistas primero, que como sería el caso, y después a los electores en términos de la coherencia, el atractivo de sus propuestas, sino también su propia experiencia. Y no podemos nosotros disociar a un candidato Santiago Krill con un exsecretario de Gobernación Santiago Krill. Y en este sentido, pues habría que tener una lectura de qué fue políticamente la conducción del gobierno de Vicente Fox. Y mi impresión es que fue un gobierno altamente frustrante en términos de la conducción política, en donde no hubo la capacidad para generar los acuerdos que necesitaba el país,
y que, según lo que apreciamos en este sexenio, en donde hubo un crecimiento de la delincuencia terrible bajo el silencio de la administración del presidente Fox. En ese sentido, ¿cómo se presenta Santiago Creel en esta nueva oportunidad para acceder a la presidencia de la República frente a ese registro del secretario de Gobernación, Santiago Creel? Mira, déjame responderte, no te lo respondo yo, te lo va a responder Carlos Elizondo con su libro Por eso estamos como estamos. Aquí da cuenta en un capítulo de manera muy interesante que la producción de acuerdos y legislativa fue la más alta que se ha tenido, casi 400 nuevas leyes, aquí está consignado, mucho más de las que estuvieron con Zedillo, inclusive con el presidente Salinas. Por supuesto que está la discusión, y así lo plantea Carlos, si eran o no las reformas que se estaban esperando, pero lo que quiero decir es que acuerdos hubo. Déjame darte otro dato. Durante mi gestión de 5 años como titular de la Secretaría de Gobernación, por motivos de movilizaciones sociales, no tuve la pérdida de una sola vida humana. Ojo, pasé por Atenco, pasé por Oaxaca, pasé por Cananea, pasé por San Lázaro, pasé por Los Hichas en Oaxaca. Ojo, A mí me podrán decir muchas cosas, pero lo que no es que en mi partido lo que más se respeta es la vida. Apenas dejé yo la Secretaría y empezaron los problemas de pérdidas de vidas humanas, por una parte. En lo que se refiere... Pero digamos, en esta digamos, acento de que fue una gestión en donde no hubo una conducción represiva y esta, digamos, medalla de que no hubo ninguna pérdida de vidas humanas, ¿no hay también una gran concesión a todo lo que significó en términos de concesiones, en donde la violación de la ley durante el gobierno de Vicente Fox era la mejor receta para encontrar una línea de conversaciones en la Secretaría de Gobernación? Déjame continuarlo con Tucho. No hubo muertos en Atenco, tampoco hubo aeropuerto. Bueno, pero es decir, te voy a la decir una cosa. historia de la administración es un poco una historia pero de cosas que no se hicieron. ¿Qué hace el secretario de Gobernación? ¿Es el que toma la decisión? No. El secretario de Gobernación, el presidente le pasa el problema para solucionarlo, ya habiendo tomado la decisión. Si yo hubiera sido, digamos, el responsable de la construcción o no del aeropuerto, eso hubiera sido otra cosa, pero no lo fui. A mí me dieron el problema, hay una situación de esta naturaleza, hay que resolverlo y hay que resolverlo dentro del marco de la legalidad, por una parte, y sin la violencia que luego ocurrió en Atenco. Hubo, bueno, una serie de violaciones que fueron objeto inclusive de una revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia. Digamos, no estamos hablando de algo menor, ¿eh? No es menor. Ahora, lo segundo es cierto, no hubo violencia. Lo primero no es cierto, se violó la ley. Porque la ley facultaba al gobierno para tomar esas decisiones y la ley no facultaba a los giratarios para bloquear las carreteras. No podías tomar las tierras si no era el acuerdo con ellos. No, la expropiación, hay que recordar la Constitución, no obliga al acuerdo. La Constitución, por causa de utilidad pública, puedes hacer cosas. El punto que quiero subrayar es, ahí voy, ahorita entiendo la complejidad política, no creo que nada más sea cuestión de emitir decretos y hacer que se cumplan, pero una crítica que creo que se le puede hacer a la gestión del secretario de Gobernación es que el objetivo primero del presidente Fox no era desactivar el conflicto. El objetivo primero del presidente Fox era hacer un aeropuerto, que luego se puede argumentar por un mal manejo político, hubo que echarse para atrás. Y bueno, la echada para atrás fue muy decorosa, pero el aeropuerto no se hizo, que era el objetivo primero. A ver, déjame decirte esto. El secretario de Gobernación ni hizo el decreto de expropiación, que tuvo muchos problemas de carácter jurídico y que no tuvo manera de poderse instrumentar, ni el secretario de Gobernación fijó el precio. Era un precio irrisorio, Carlos. Era un precio que si yo hubiera sido el abogado defensor de los comuneros de Atenco, les hubiera recomendado que no fueran. ¿Y no había reuniones de gabinete? Había reuniones, era mi punto de vista, y se los dije una y otra vez, con este precio no hay manera que se pueda articular, bueno, ya no digamos un consenso, la propia vialidad del aeropuerto, y luego un decreto que, por cierto, se repitió otra vez en la cuestión de la industria del azúcar, que también fue revertido por otra parte. Entonces, el secretario de Gobernación tiene un límite. ¿Y cuál era mi límite? A mí me dijeron, aquí está el problema, hay una serie de personajes ya insurrectos
tenemos que darle una viabilidad a partir de una decisión tomada, que es no hacer el aeropuerto. Digo, no se puede más, no se puede menos, ahí están las actas de las reuniones de gabinete y mi posición fue siempre eso. Ahora, en ese mismo sentido de revisión de tu forma de actuar en la Secretaría de Gobernación, yo creo que hay otro capítulo que no podemos saltarnos, que es el desafuero. El proceso de desafuero que a López Obrador, que generó una polarización brutal y que produjo, diría yo, de alguna manera un enrarecimiento del ambiente en la elección del 2006, producto de una acción que al final de cuentas resultó para los ojos de la opinión pública totalmente inútil o fallida. ¿Cuál es tu lectura? Mi lectura es esa. Fue un ejercicio fallido que nunca debió haberse puesto y mucho menos instrumentado. ¿Por qué lo digo? ¿Cuál era mi argumentación en ese momento como secretario de Gobernación? En primer lugar, yo tenía una experiencia de carácter personal que también cuentan, y en estas reuniones cuentan mucho. Cuando yo contendí a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, me pasó algo similar. López Obrador se decía que no tenía el suficiente tiempo para poder acreditar su domicilio y por consecuencia la condición para poder ser candidato del PRD. Yo lo conocía a López Obrador de mucho tiempo atrás. Sabía que ya había vivido los 5 años. Es más, había yo ido a su casa varias veces allá en Copilco y les dije a los integrantes de mi partido, no vayan a hacer esa tontería de instaurar un proceso en donde lo quieran sacar a la mala, porque a la postre va a ganar la contienda judicial, se va a victimizar y nos va a ganar de esa manera la elección. Y además yo no quiero ganar una contienda en los tribunales, yo la quiero ganar en las urnas. Ese fue mi mismo argumento que yo di cuando me plantearon lo del desafuero. ¿Qué pasó? El argumento del procurador era que si él no ejercitaba la acción penal, él era responsable. ¿Cuál era mi contraargumento? Era que no podía ser responsable porque todavía el agraviado, es decir, la persona que había pedido el amparo, si se archivaba el asunto, podría ir a un tribunal y buscar un nuevo recurso para que el juez finalmente decidiera si la consignación era forzosa o no era forzosa. Entonces, en resumidas cuentas, mi argumento era, todavía hay un recurso adicional desde el punto de vista jurídico que tendría que agotarse en todo caso para poder darse la condición de que forzosamente se tuviera que encauzar el asunto. Perdí el argumento, inclusive hubo opiniones de ministros de la Corte, que además fueron muy ventiladas en público en ese momento, y se decidió seguir con la causa. Lo que sí es que en el momento que pude yo aprovechar para desmontar el asunto del desafuero, lo hice. Y de esto además tienen constancia, y lo digo públicamente porque tuve reuniones con Manuel Camacho, con José Agustín Ortiz Pinchetti, porque además les dije, miren, esta es la situación, yo veo esta rendija que en el momento que se pueda presentar, va para atrás esto porque es una locura desde el punto de vista político. Pero Santiago, aquí pues puntan apenas dos casos y lo que nos planteas de tu gestión como secretario de Gobernación es un secretario de Gobernación al que no le hacen caso. Un secretario de Gobernación que no actúa en decisiones que implicaban en primer lugar la decisión de inversión más grande del gobierno del presidente Fox y en donde parece que el secretario de Gobernación no pinta en esa decisión. Y en la segunda decisión, que era la decisión más riesgosa del legado del presidente Fox, el primer presidente de la alternancia, el secretario de Gobernación no es escuchado tampoco. A ver. En ese sentido, digamos, el orgullo de haber desmontado el caso del desafuero después de que se echó a andar toda la maquinaria política con el desgaste democrático que eso significó, una vez que ya se hizo el daño, y después el orgullo de que no hubiera muertos cuando hay un aeropuerto, que era la gran inversión del gobierno de Fox, como un fiasco, pues no me parece que son cartas para presumir a la opinión pública de una gestión exitosa. A ver, son dos cosas, es decir, la decisión del aeropuerto no era una decisión del secretario de Gobernación, ojo. Pero que tenía una implicación política. Pero ¿cuál era el papel del secretario de Gobernación? El papel del secretario de Gobernación es cuando hay un conflicto de carácter político, entrar a resolverlo. A mí me prevenir tocó, y prever los conflictos, anticiparlos. Sí, si hay un secretario de Gobernación que vio un decreto mal hecho, ¿no debería tener capacidad de influir para que saliera bien hecho?
Yo no lo conocía ni siquiera, digamos, en el momento que se expidió previamente. Pues es que Como caos tampoco, del como gobierno de tampoco la Vicente cuestión Fox. del desafuero, de quién es la responsabilidad, es que es muy importante esto. A ver, ¿quién puede encauzar un asunto de carácter penal? ¿Quién? Es el Ministerio Público. ¿Quién es ese Ministerio Público? Pues es el señor Procurador de la República, para bien o para mal. Si estamos hablando de las relaciones con el Congreso, si estamos hablando de las relaciones con los... Esa es la responsabilidad del secretario de Gobernación, eso por supuesto que sí. Si me dicen, bueno, la parte migratoria, el Instituto de Migración, esa es la que fue mi responsabilidad. Pero si hay una serie de decisiones buenas, malas o regulares que tienen efectos de carácter político y esos efectos finalmente se tienen que reconducir, pues ese es el papel. Digamos, yo creo que había una gran oportunidad en el gobierno de Vicente Fox, que la alternancia le presentaba una página nueva al país y que parecía la expectativa de que México podía fundar ejemplarmente la legalidad, en donde no había, digamos, estas culpas del autoritarismo, en donde podríamos decir incluso que por digamos, la culpa de origen podría caerse en la idea del consensualismo, ¿no? El gobierno del Vicente Fox tenía la oportunidad de plantear ejemplarmente que a partir del 1 de diciembre del 2000 era un nuevo escenario político y que la ley se aplicaba. Asunto del que la Secretaría de Gobernación era en mucho responsable. Y yo creo que el mensaje de la Secretaría de Gobernación es que el chantaje era una política muy exitosa para negociar con el gobierno de Vicente Fox. Uno podía, para ponerlo en una postal muy emblemática, uno podía invadir el rancho del presidente Fox, asaltar la casa de la madre del presidente Fox, romper, hacer desmanes en la casa del presidente, y recibía del secretario de Gobernación una invitación para conversar. No, eso sí no. A ver, cuando Bueno, hubo una mesa de negociación. No, porque ¿Cómo se llama? Esa fotografía no existió, Jesús. Esa fotografía, ponle este componente. Hubo la invasión, inmediatamente se utilizó a la Policía Federal Preventiva, que no era responsabilidad del secretario, pero que ahí estuvo, hizo los desalojos y después de esos desalojos se instauraron las acciones en donde se procesaron a 4 o 5 personas. Es decir, está muy bien todo. Y hablaron y se formó una comisión para hablar pero no para los, eso, con no los- para con eso. los- Hubo para, digamos, para muchas otras cosas, pero no para negociar una invasión en la casa del presidente. Eso no fue así. Pero hay otra, digamos, o aceptaste un puesto que le faltaba una pieza o contribuiste a que esa policía federal preventiva, como se llamaba entonces, no dependiera del secretario de Gobernación. Si el secretario de Gobernación que heredaron de la presidencia priista tenía una subsecretaría a cargo del secretario de Gobernación, que entonces tenía la capacidad que tú perdiste, o bien aceptaste ese puesto manco o contribuiste a que se quedara cojo. Y en cualquiera de los dos casos fue una mala estrategia A ver, política. Me gustaría agregar una cosa a la Sí, cómo misma no. línea de argumentación. Aunque el presidente Calderón ha sido en ese sentido cuidadoso en su argumentación, implícitamente está que durante la gestión del presidente Fox no se enfrentaron al narcotráfico. Es decir, que se dejaron de hacer cosas y que, bueno, el acumulado histórico, por supuesto, de regímenes previos, tuvo que reventar en las acciones que ahora estamos viendo. ¿Tú qué opinas? Tenemos que hacer un corte, vamos a un corte y regresamos a platicar Contesto las dos. con Santiago Krill sobre estos asuntos. Pues dos preguntas se quedaron, Santiago. La primera, ¿por qué le quitaron al brazo, digamos, de seguridad pública a la Secretaría de Gobernación? Que en muchos países está ahí. Y cuando no está en general se vuelve irrelevante la Secretaría de Gobernación. Es decir, el Ministerio del Interior en Estados Unidos administra parques nacionales. Hasta el 11 de septiembre que se volvió otra Pero ese no cosa, es el ministerio comparable con Exagero Gobernación, la ¿no? nota. En Francia, que administra la Subsecretaría de Seguridad Pública, su equivalente, tiene muchos dientes. Y la segunda pregunta que te hizo Federico es, ha habido, con cuidado, con matices, pero ha habido la acusación de que se tuvo que actuar así porque la administración de Fox, del presidente Fox, en la que tú fuiste secretario de Gobernación, no hizo su tarea. A ver, 2 preguntas, 2 respuestas.
La primera, había una discusión en medio del proceso de transición si debía o no estar junta la policía de la política, es decir, con la vieja idea de la policía política. Y se pensó que lo más conveniente era separar, digamos, haciendo una especie de Secretaría del Interior, comillas, en una Secretaría de Seguridad Pública y dejarle la parte política a la Secretaría de Gobernación. O sea que la Secretaría de Gobernación seguía con el nombre y digamos con la vieja idea de lo que era gobernación, pero ya no era. Ese fue el primer punto. El segundo punto es que yo sí reconozco que ha sido un error grave el no tener una Secretaría típica del Interior. ¿Qué quiero decir con esto? No nomás la Secretaría de Seguridad Pública, no. Una Secretaría que agrupe aduanas, migración, el sistema de inteligencia, y no solamente el sistema de inteligencia, la instancia que combata al crimen organizado. Yo tengo una visión distinta de qué hacer con la seguridad, porque planteaba hace unos momentos Jesús que cómo me iba yo a distinguir continuidad, cambio, cambio, continuidad. No, yo sí planteo cosas distintas en seguridad y si quieren, ahorita regresamos al tema de seguridad, que tengo muchas cosas que decir, aunque dejamos trunco la parte de competencia, competitividad y corrupción en materia de economía, que también tengo muchas cosas que decir ahí, y de la política también, porque pienso yo que hay que cambiar no solamente la seguridad de la economía, sino también la parte política, pero no quiero dejar sin contestar. Entonces creo que es un error. Hice una iniciativa en donde planteo todo lo que es el nuevo diseño de una Secretaría del Interior con todo lo que ello lleva aparejado, Carlos. Y las cosas como son, yo creo que los errores hay que reconocerlos tal cual. La otra pregunta. Yo rechazo la idea de que no se hizo nada en el gobierno del presidente Fox. Además, las circunstancias eran otras. Nosotros no sacamos al ejército de manera permanente. Eso tiene unas consecuencias y unos efectos. Tampoco nos dedicamos solamente, digamos, a hacer una especie de tiro de escopeta, a desmembrar bandas sin ton ni son, sin hacernos cargo de las consecuencias. Nuestros operativos eran operativos quirúrgicos de entrada por salida, digamos el problema en Reynosa, se hace un destacamento, quizá fuerzas especiales del ejército conjuntamente con policía, entraban y salían. Y yo quiero que ustedes revisen los niveles y volúmenes incautados en términos de droga, en términos de recursos, en términos de erradicación de cultivos, y van a ver que nuestras cifras se comparan más o menos con las de la actual administración, pero también si lo medimos de otro lado, Federico, del lado de la producción o del consumo, vamos a ver que los variantes en todo caso van, digamos, a la alza en incremento en lo que es consumo y en lo que es también producción y particularmente en tráfico. Entonces yo creo que las circunstancias que enfrentó el presidente Calderón son distintas a las nuestras, con una estrategia, subrayo, diferente. ¿Se equivocó? Que yo cambiaría. Yo cambiaría. Y si quieren nos metemos al tema de seguridad. ¿Qué cambiaría yo en materia de seguridad? Fundamentalmente 4 cosas. La primera es, agruparía con un mando único, pero a nivel federal. A ver, muchos cocineros hacen mal la sopa. ¿Cómo es posible que no haya un responsable de la seguridad pública federal? Es decir, ¿quién es? ¿El procurador? ¿El secretario de Seguridad Pública? ¿El Ejército? ¿La Marina? ¿En su capacidad de inteligencia el CISEN? ¿Pero quién debería ser, según? Para mí es el secretario del Interior. Es mi propuesta, agrupar en un solo mando, porque uno de los problemas que tenemos, ojo, es que donde debe haber monopolios en este país, no los hay. Y donde no debe haber, los hay. Es decir, en la economía estamos llenos de altísimas concentraciones en materia de mercados. Y en la parte de seguridad tenemos absolutamente una especie de torre de Babel, una diáspora, es decir, no solamente en el mando federal, Jesús, en el mando federal con los mandos locales y municipales, es un desmembramiento, ahí hay todo, menos uno monopolio de fuerza organizada. Entonces, lo primero, desde el punto de vista mío, de lo que yo haría como primer acto de gobierno, sería una Secretaría del Interior de toda forma. Segunda cuestión, para combatir al crimen organizado se debe de combatir con un cuerpo especial y especializado, no cualquiera, no cualquier policía, no el Ejército, no la Marina, ni siquiera sus cuerpos élite, que son para otra cosa, están hechos con una función totalmente distinta. Yo propondría un cuerpo élite
que dependiera del secretario del Interior, que fuera de entrada por salida, como lo hacíamos anteriormente, que pudiera priorizar, que pudiera seleccionar, que utilizara las tesis disuasivas, que además son las más eficaces, que pudiera establecer por perímetros su actuación. Pues yo creo que todo se oye muy bien, Santiago, pero lo que diría gente cercana al presidente es, nos heredaron 6,000 policías federales, ahora tenemos 30, había que invertir en eso. Mientras tanto, pues teníamos que meter al ejército. Y luego descubrimos que los segundos de a bordo de la PF y de la Agencia Federal de Investigación estaban bajo el dinero de uno de los grupos criminales. Entonces se oye muy bonito, pero ¿cómo le haces en la práctica cuando no tienes brazos para actuar? A ver, 2 cuestionamientos, 2 explicaciones. La primera de ellas, no era un cuerpo de 6,000, ojo, teníamos varios regimientos que además todavía siguen con esa, digamos, con ese saldo, con ese residuo, que venían del ejército. La PFP eran 2 cuerpos, el cuerpo viejo, es decir, la policía de caminos y la gente integrante de los regimientos del ejército. Ojo, digo, porque en esto hay que ser muy claro y muy preciso. El presidente no es claro ahí. Bueno, yo lo que digo es esto, que no eran 6,000, ciertamente, y que por otra parte, con ese cuerpo, grande, pequeño, malo, bueno, nuestros niveles de violencia eran distintos y los índices de homicidios por 100,000 habitantes, tómalos como los quieras tomar, eran totalmente distintos, la mitad de lo que hoy se tiene, digamos, en números gruesos. Segundo argumento. Muy bien, si así fue como dijo Federico, oye, pues que el presidente Fox tuvo la culpa, y entonces, ¿por qué el presidente Calderón nombró exactamente a la misma gente? El actual secretario de la Defensa era el subsecretario. Su primer procurador, que duró 4 años, era el secretario de Seguridad Pública. Su secretario de Seguridad Pública era el director del AFI, que era el gran cuerpo de policía. Es decir, lo que cambió, cuando cambia el secretario de Seguridad Pública, se lleva, extrae, digamos, el AFI, y por eso, entre otras cosas, explica el aumento de los elementos que integran la Policía Federal Preventiva, hoy Policía Federal. Entonces, qué raro que, digo, yo que hubiera hecho, es decir, si yo pienso que lo que hicieron los de atrás estuvo mal hecho, pues no nombro a Eduardo Medina Mora, Procurador General de la República, no nombro a Genaro como secretario de Seguridad Pública, no nombro al general secretario como secretario cuando era subsecretario, y así te puedo decir mandos medios e inferiores. Ojo, los argumentos como son, ahí están los nombres y ahí están los puestos, pero no acabo ahí. Decía yo que son 4 cosas las que yo cambiaría de la actual política de seguridad pública. Entonces, lo segundo es esta instancia especial y especializada que permita hacer las tesis disuasivas en orden de prioridades, de manera regional, perimetral y con los cuerpos especiales, el equipo y con un trabajo de inteligencia. Tercero, el combate a la economía del crimen organizado. No es posible que el día de hoy tengamos prácticamente 500 millones de dólares incautados cuando el negocio es, en el mejor de los casos, 30,000 y en el peor 15,000 millones de dólares, o sea que vamos a tomar una cifra intermedia, 20,000 millones de dólares, Jesús, año con año. ¿Dónde está ese dinero? Mira, es muy importante capturar a un cabecilla de estas bandas criminales, sin duda. Los criminales, yo pienso, que están en la cárcel, no en la calle. Ahí no hay discusión, ni vale la pena tenerla. Al que sea, al que esté enfrente. El que esté enfrente. Eso dice el presidente. Bueno, claro, esa es parte de no bajar la guardia, pero una cosa es cómo subes la guardia y cómo generas el golpe, la estrategia, estoy de estrategia. Entonces, ¿qué se requiere? La incautación de su patrimonio. Es decir, el crimen organizado es crimen porque es negocio, es el maldito negocio lo que mueve esta actividad. ¿Ustedes cuánto incautaron en sus 5 años? Más o menos las mismas cantidades. No era un problema, pero tampoco era un problema de la violencia que se tiene. Es decir, lo que hace distinto y distinguible el periodo Fox con el periodo de Calderón es la violencia, Carlos. Esto no lo podemos negar y yo sí tengo eso que aportar. Y es precisamente lo que me decía Jesús, oye, bueno, pues son cosas que a lo mejor no quieres revisar, ¿no? Revisamos caso por caso algunas cosas, por supuesto que reconoceré errores, en otras defenderé mi posición, buena o mala o regular, respetable la de ustedes como la mía, pero en esto sí les digo, yo quiero ser un presidente de paz, un presidente de México en positivo, un presidente que permita reordenar al país, no solamente en seguridad,
y todavía no acabo ahí porque tengo la dimensión internacional del problema que ha sido intocada increíblemente, ni con productores de los países andinos, ni con el gran consumidor. Y es un problema de carácter regional, multilateral, que ese es uno de los errores graves de política exterior del país. Pero me quedo ahí porque quiero hablar también un poquito de la política. ¿Qué veo yo de la política? ¿Cuáles serían, digamos, conocemos tus posturas desde hace tiempo en relación a la necesidad de transformar al sistema político mexicano a esto, que ya no es el sistema político, es un nuevo andamiaje? ¿Cuáles nos faltan? Hay una reforma política presentada por el presidente Calderón, hay una contrapropuesta que salió del Senado de la República, hay una iniciativa formal que está en la Cámara de Diputados. Mira, no me voy a ir por las ramas, directo. Para mí, la gran falla de nuestro sistema democrático hoy se llama la inhabilidad para construir mayorías estables. No consensos, porque conozco muy bien el pensamiento de Jesús y estoy de acuerdo contigo de que no se trata de consensos ni unanimidades, Jesús. Lo que se trata es construir mayorías estables. ¿Por qué lo digo? Porque la esencia, la naturaleza de un sistema democrático son decisiones de mayoría. Ese es el sistema. ¿Cómo alentamos Ahí la voy, mayoría? ahí voy. Ahí está mi planteamiento, que es distinto a todos los demás. Todos están en la discusión si una cláusula de gobernabilidad, es decir, generar una mayoría artificial, el que tenga un poquito más de los demás, pues le damos el resto para que tenga una mayoría. Otros van a la segunda vuelta, bueno, pues de los dos el que quede, de tal manera que se pueda construir. Ninguna de esas va a ser aceptable. ¿Por qué? Porque cambia sustancialmente las expectativas de los partidos. Es decir, si se genera una mayoría artificial, ¿quién va a perder? Entonces se preguntan, se ven, dice, a lo mejor pierdo yo, no la acepto. En una segunda vuelta, el que quede en tercer lugar no la va a aceptar, y como están las cosas hoy para las elecciones del 12, nadie va a aceptar eso. ¿Quién va a quedar en tercer lugar? Y todo el mundo va a decir, bueno, pues mira. ¿Ustedes están con ese miedo? Estamos no con ese miedo, estamos con el miedo de que el sistema político sí se quede como está. Eso yo tengo ese temor. No sé si se llame miedo. ¿Cuál es tu Mi propuesta? propuesta es una propuesta de que el que gane tenga la facultad constitucional de poder optar por un gobierno de coalición, un sistema oscilante parecido al francés sin ser el francés, pero que diga el que gane. Yo tengo dos opciones: o puedo ir por la alternativa de gobierno de minoría, como hemos tenido en 97 a la fecha, o puedo optar por un gobierno de coalición. Si opto por un gobierno de coalición, tengo que cumplir con 3 requisitos mínimos. El primer requisito es construir un programa de gobierno de mayoría y sancionado por el Congreso. Es decir, en el sistema oscilante se parlamentariza con la decisión que adopte el que triunfa. Segundo requisito, construir una agenda que se convertiría en una agenda legislativa de carácter preferente. Tienes tu programa de gobierno soportado por tu agenda legislativa, y el tercer aspecto, que es fundamental, tu gabinete va al Congreso a ser ratificado en pleno. ¿Y qué tienes? Una integración de un gabinete plural, porque tienes que negociar con el resto de las fuerzas y generas un gobierno de coalición sin merma, ojo, a la pluralidad política del país. Lo que no va a pasar en este país es alguna fórmula que tienda a comprimir la pluralidad. Entonces aquí de la pluralidad haces virtud y generas un gobierno de coalición como lo está en Gran Bretaña, como está en cualquier otra parte hoy funcionando y bastante bien. Porque no solo mermas la pluralidad, sino te pones en manos de alguien El riesgo que sin de- pesos y contrapesos, lo hemos visto en los estados, puede ser enormemente negativo. Sí. Entonces, esta idea de que el que tiene mayoría va a sacar las cosas, quizá a lo mejor saca otras cosas. Ahora, Santiago, creo que se nos está yendo el tiempo y espero que tengamos en los próximos meses oportunidad de meternos más a detalle a tu propuesta, de ver a México en positivo que estás planteando, pero a mí me gustaría, antes de que nos corte el tiempo, escuchar de ti cuál piensas tú que es el eje que va a definir la contienda interna dentro del PAN. Porque creo que es bastante claro anticipar que el 2012 tendrá un polo muy claro que será alrededor del PRI y en contra del PRI. Creo que lo que sucedió, digamos, en la elección interna anterior de Acción Nacional era pues un candidato que se percibía justa o injustamente como el Delfín, y el candidato que venía de la familia del PAN. ¿En dónde está el eje de la contienda interna del PAN? Es decir, ¿cómo va a estar el magnetismo que defina a los panistas para optar por Santiago Krill y no por otros candidatos? Muy fácil. 2 referentes. Uno, quien pueda ganar afuera,
y segundo, quien pueda defender lo que somos los panistas. Y yo creo que ahí se requiere una dosis muy fuerte de autocrítica, que no me han permitido todavía ejercerla plenamente. Ya la ejercí parcialmente en uno de los temas de la Secretaría de Gobernación. Déjenme ejercerla plenamente. Yo creo que no hemos defendido lo que somos. O sea, cuando la gente, Federico, nos ve como aliados del Bester, no entiende, son iguales que los demás. Cuando empezamos a utilizar los programas sociales paternalistas, con un gran componente paternal, ni siquiera la Coneval puede evaluar muchos de ellos, y empezamos a las prácticas clientelares corporativas, oye, ¿qué? No, espéreme tantito, yo, Santiago Krill, quiero en esta ocasión, en primer lugar, empezar con una dosis de autocrítica. De lo que hemos hecho bien lo voy a defender hasta la muerte. Pero ojo, en las cosas que no hemos hecho bien, más vale que pongamos un auto y una autocrítica. Vamos a ver. Tu juicio no lo han hecho bien porque han perdido identidad. Es Sí. decir, aquí está en disputa la recuperación de una identidad panista amenazada. Sí, yo creo que en buena medida. Sí, mira, si hablamos de competencia y libre mercado, yo no veo un concepto que contradiga más al bien común, que es nuestro valor esencial de convivencia social para los panistas, que los monopolios, Jesús. O sea, ¿cómo podemos nosotros los panistas estar defendiendo intereses creados en la economía, en los sindicatos, en las centrales campesinas, en el cuerpo del sistema de partidos? ¿Cómo? ¿De dónde? Nosotros venimos de otra parte y más vale que hagamos un alto en el camino y digamos, este es nuestro espejo, esto lo hemos hecho mal. Y yo creo que la única manera de ganar la interna es diciendo la verdad. Sí, pudiendo ganar afuera, pero con una identidad propia nuestra. ¿Y por qué lo hicieron mal en un minuto? Mira, yo creo que hay muchas explicaciones. Lo primero, reconocer el error. Puede decir gobernabilidad, los primeros años, inexperiencia, el acomodo que éramos un gobierno de minoría, porque es otro que nos dicen, ¿verdad? Oiga, ustedes tenían todo con Fox. No, no, señor, no teníamos eso. Teníamos una opinión pública, sí, pero éramos un gobierno de minoría, teníamos minoría política en el Congreso, no teníamos las redes sindicales, no teníamos las redes de las centrales campesinas, no teníamos los gobiernos locales, los gobiernos municipales, todo el arreglo económico de los intereses creados viene de otro sistema, no eran nuestros. Entonces también gobernar de esa manera pues era un riesgo muy alto que creo que tenemos que reconocer. En muchos sentidos cometimos esos errores y yo quiero ser candidato de Acción Nacional para recuperar ese orgullo panista y para recuperar lo que somos los panistas, dar el debate, defender y ganar la elección. Bueno, pues tenemos que despedir el programa. Queremos agradecerle a Santiago Krill Muchas gracias. que nos haya visitado esta noche aquí para platicar con ustedes sobre cómo ve él la contienda interna, cómo ve él lo que sería la nueva gestión panista en el caso de que ganara la presidencia de la República, cuáles son los retos, cuáles son los errores que hay que corregir. Nos quedaron muchos temas en el tintero, así que esperamos verte pronto. Gracias, Muchas gracias Santiago. por la invitación. Buenas noches. Gracias, Jesús, Carlos, Gracias. Federico. Buenas noches a ustedes. Nos vemos la próxima semana en otra emisión de Entre Tres. Barra de Opinión presentó